Bueno, espero que el video de sensibilización pues haya cumplido con su objetivo, que es precisamente sensibilizarnos al respecto de este tema que cada día está cobrando más víctimas alrededor del mundo. Como lo decía en uno de los apartes del video, la idea es pasar de dejar de sentir lástima a sentir compasión, porque es la compasión precisamente la que nos va a llevar a actuar. La compasión viene de la mano de la acción. Es bien importante que nos pongamos en los zapatos. Posiblemente alguno de los que me está escuchando ha sido víctima de un abuso sexual por mucho tiempo, sabe y ha vivido en carne propia lo que se vive, lo que se siente, las consecuencias que esto trae. Posiblemente en el entorno de alguno de ustedes haya una persona o un niño que haya sufrido de este abuso, y pues bueno, la idea es un equipo de trabajo para contrarrestar este fenómeno que está creciente a nivel mundial. Y qué mejor forma para estar preparados que es poder tener información, poder tener conocimiento. Eso nos va a ayudar a estar muy preparados para enfrentarnos a este flagelo. Sin más, comencemos. Imagínense si al despertar esta mañana hubiera escuchado en las noticias el anuncio de que los científicos han descubierto una nueva enfermedad a la cual están expuestos cada año hasta 1.000 millones de niñas y niños en todo el mundo. Imagínense que como consecuencia de ella, estos niños quedaron expuestos por el resto de su vida a un mayor riesgo de padecer enfermedades mentales y trastornos de ansiedad, enfermedades crónicas como las cardiopatías, la diabetes y el cáncer, enfermedades infecciosas como la infección por el VIH y problemas sociales como la delincuencia y el abuso de drogas. Si existiera una enfermedad así, ¿qué haríamos? La verdad es que de hecho esa enfermedad sí existe. Se trata de la violencia contra los niños y las niñas. Por eso, una de las primeras cosas que debemos hacer es apoyarnos en la evidencia que ya tenemos para tomar medidas inmediatas, eficaces y sostenibles a fin de prevenir. Este prefacio fue tomado de una de nuestras fuentes que usaremos una de las tantas fuentes que usaremos para el contenido de este taller, que es la revista Inspire, 7 estrategias para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas. Este es un documento que ha reunido contribuciones de expertos técnicos de todas las organizaciones principales que forman parte de esta iniciativa. Es una revista escrita en Estados Unidos y a la cual participaron muchos organismos que se dedican pues a trabajar en pro del rescate de los derechos de las niñas y los niños, como la UNICEF, como la Organización Panamericana de la Salud y todas las organizaciones que ustedes ven ahí en pantalla. Esta fuente de la revista Inspire la pueden consultar también a través de la internet. Vamos a empezar a hablar un poquito acerca de las estadísticas que al momento, al día de hoy, 2020, hay acerca de este flagelo. Y tendremos que entrar hablando primero de las estadísticas a nivel global. Un informe de la Organización Mundial de la Salud en el 2019 dice que según un análisis de los datos de encuestas representativas a nivel nacional efectuadas a 96 países sobre la prevalencia de la violencia en la niñez, se calcula que 1.000 millones de niños en todo el mundo, es decir, más de la mitad de la población infantil entre 2 a 17 años de edad sufrieron violencia emocional, física o sexual en el último año. Eso es una cantidad loca de niños, 1.000 millones de niños. Un informe del diario El Confidencial, un periódico muy importante de Nicaragua, publicó en el 2018 que India es el peor país para este tema de la violencia sexual. 100 denuncias diarias se presentan en India por abusos sexuales. Solo en el 2016 se reportaron 39.000 violaciones en el país, un 12% más que el año anterior. India ha demostrado total indiferencia y falta de respeto por las mujeres. Violaciones, violación marital, abuso sexual, acoso y el infanticidio femenino no ha disminuido, denuncia Manganato Gandhara, un funcionario del gobierno indio,
a la Fundación Thomas Reuters, que también es una fundación que trabaja en pro de la defensa de los niños y las niñas. En segundo lugar, se sitúa Afganistán y completan el top 10 de los peores países donde hay más abuso sexual: Somalia, Arabia Saudí, Pakistán, República Democrática del Congo, Yemen, Nigeria y Estados Unidos. Entra en ese top 10, está en el número 10 entre los países donde hay más violencia sexual contra los menores de edad. Un informe de Caracol Radio en octubre del año pasado dice que la UNICEF presentó un reporte que señala que alrededor de 15 millones de niñas, adolescentes entre 15 y 19 años han sufrido de experiencias sexuales forzadas en el mundo. Reitera que es más difícil acceder a casos sobre niños, pero que estos también están en riesgo. Destaca que los países más afectados por ese flagelo: Camerún, República Democrática del Congo, Ghana, Ruanda y otras naciones africanas. También menciona a Moldavia, Honduras, Haití, Guatemala y Colombia. Aparece dentro de los primeros 25 países en donde se presentan abusos sexuales infantiles. Un informe este año 2020 de la Fiscalía dice que las autoridades de la capital dieron a conocer las cifras de detenciones relacionadas con abuso sexual en Bogotá. Por cada 10 casos registrados, 8 de ellos responden a abusos contra niños. La mayoría de los victimarios responden a personas que están en círculos cercanos de las víctimas. Autoridades señalan que durante los primeros 3 meses del año han sido detenidos 45 abusadores. Según el secretario de Seguridad de Bogotá, en la ciudad se registran cerca de 10.000 casos de abuso al año, y lo más preocupante es que la mayoría de estos permanecen en la impunidad. 39 casos diarios, señores, 39 en Colombia. Esto es una cifra realmente alarmante. Y peor aún, si nos damos cuenta que, como dice la estadística, la mayoría quedan impunes. Nadie hace nada. Violencia sexual. Tenemos que entrar a hacer una diferencia entre lo que es la violencia sexual y el abuso sexual infantil. Entonces, hablando de violencia sexual, tendríamos que decir o hablar de la definición que da la Organización Mundial de la Salud, y es que define la violencia sexual como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el lugar de trabajo. La coacción puede abarcar el uso de grados variables de fuerza, intimidación psicológica, extorsión y amenazas. Entonces aquí está hablando, es una definición bastante amplia, no está hablando únicamente de que hay violencia sexual cuando hay penetración, sino que también se habla de cuando hay tentativas de consumar una violencia. La mujer fue agredida, golpeada porque la iban a abusar, no hubo penetración, pero se intentó, hubo tentativa, comentarios o insinuaciones. Aquí podemos estar hablando de acosos laborales, insinuaciones, ¿no? Es que para que conserves el trabajo tienes que acostarte conmigo, cosas como esas. Si quieres pasar la materia, ya sabes lo que tienes que hacer. Son insinuaciones que están tipificadas dentro de violencias sexuales, tocamientos, exposición a pornografía y otras formas que ya lo vamos a ver más adelante, y donde también se usan diferentes variables de la fuerza. No solamente la fuerza física se obligó, sino que además se intimidó. La intimidación psicológica, la extorsión, lo que hablábamos ahorita, a través de amenazas, ¿no? Entonces, si no tienes relaciones sexuales conmigo, no solo vas a perder tu trabajo, sino que además de eso, pues vamos a hacerle daño a tu familia y aspectos como estos. Para que exista violencia sexual es necesario tener en cuenta la presencia de 3 aspectos bien importantes, que son el desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima. Aquí ya hablamos de que el victimario pues tiene muchísima más fuerza y más poder. Cuando hablamos de fuerza no solo hablamos de física, sino también hablamos del dominio de poder que ejerce el victimario sobre la víctima.
en el caso de abusos sexuales perpetrados por padres o padrastros. Aquí hay un dominio de poder sobre la víctima. La actividad tiene una naturaleza sexual, ¿sí? O sea, el fin de la actividad era el placer sexual. Y la víctima se encuentra en una situación de indefensión y de falta de libertad. Indefensión 1, inmediatamente la edad es una indefensión total y absoluta, un menor de edad contra una persona adulta. Y también podemos estar hablando de discapacidad. Cuando se habla de falta de libertad, pues personas que son víctimas de secuestros o que son, de pronto están recluidos en centros médicos, mentales o centros de adopciones o en correccionales. Tipos de violencia sexual, entonces aquí encontramos el matrimonio precoz forzado, que esto se presenta muchísimo en muchas etnias y en muchas culturas, casan a las niñas a los 11, a los 12 años, la trata para la explotación sexual, la mutilación o corte genital, que esta es una práctica presente en varios países, especialmente en África, la exhibición del cuerpo desnudo o de prácticas masturbatorias con la intención de producir excitación sexual, el mostrar a los niños y niñas material pornográfico, inducirlos a presenciar relaciones sexuales o cualquier otra forma de manifestación erótica. Entonces, lo que hablábamos ahorita, exponer a los niños a ver personas desnudas, masturbándose o bañándose, o sentarlos a ver pornografía, o poner a los niños entre ellos mismos a hacer actos obscenos mientras que el adulto observa. Y también hablamos de violencia sexual con contacto físico, como tocamientos, besos propios de una relación sexual, cualquier tipo de penetración, ya sea oral, vaginal o anal. Hay muchos casos en los que se presenta que el victimario, como por salvarse, digamos, a la hora de un examen médico del menor, no le penetra, no hay penetración anal ni vaginal, ¿sí? Pero sí lo hacen oralmente. O obligan a los niños a practicarles a ellos sexo oral. Entonces, cualquiera de estas formas inmediatamente constituye un tipo de violencia sexual. ¿Qué tal la noche? Suelta, cremita. Suéltalo. Está muy mayor el pobre. Lo vas a romper. Estrellita de todos los niños que están en el cielo orando por mí. Si algún día al niñito en el cielo tú estás, tómalo en tus labios y me así.
Por las noches, cuando esté dormida, no me dejes más. Con mucho cariño, acurrúcame. Con mucho cariño, acurrúcame. Ay, perdón. Oyentes de Radio 1, Radio Nacional de España, y espectadores de Televisión Española, de la Primera y del Canal Internacional. Radio y televisión unidos esta noche en torno a Anabel Segura. Por Anabel, por su liberación. Sí, como acaba de decirse, están a punto de cumplirse 2 años de su Hola, secuestro. Cremita, ¿tú me Noche, quieres? por primera vez, Sí. vamos a ir, ¿Quieres que te oír cante? atentamente Sí. su voz. En la única cinta Estrellita grabada y de enviada por todos los los secuestradores. niños Como que ella. están en el Este cielo con orando ayuda de por todos mí. ustedes, Si algún día, quiere que todo niñito, esto en el cielo termine está, tómalo tu brazo y mécelo así. Por las noches, cuando esté dormido.
esta gente no me cuida nada. Así es que a ver si esto se termina. Hola, princesa. ¿Cómo estás? Anabel lo pide. Qué guapa eres. Y es lo ¿Y que tú? proponemos desde Cuídala el bien. mismo instante. Estamos reunidos en un programa de televisión que quiere ser... No tengas miedo. Tranquila. Y solidario. Dentro de unos momentos vamos a escuchar el documento con la voz de Anabel ampliado. Le vamos a oír referirse a sus padres que en este momento están, como han estado desde el 12 de abril de 1993, en su casa, al pie del teléfono. José y Sigrid. Allí están aguardando una noticia. Desde allí, y también por primera vez, han accedido a hablar públicamente y en directo a través de un programa de televisión, naturalmente por Anabel. Admiramos su coraje, la entereza que han mantenido todo este tiempo y saludamos ya a José y Sigrid, los padres de Anabel. La palabra es suya, José. Primer contacto con ustedes, quisiera expresar el agradecimiento propio de mi familia por todas las pruebas de agresión que hemos tenido a lo largo. Cuando hablamos de abuso sexual infantil, entonces tendremos que hablar pues, de estas conductas que se presentan específicamente hacia los infantes, hacia los que se llama Leticia, uno de los tantos casos que pasan en el mundo acerca de cómo un niño, una niña en este caso, es abusada sexualmente por el papá, no porque él perpetre el abuso, sino porque usa a su niña y la explota sexualmente, se la vende a otras personas. Este es otro tipo de abuso sexual infantil que se presenta muchísimo. Yo sé que ustedes lo han visto por noticias y bueno, ahí les dejo ese video. Este es un video dramatizado, pero que hace parte de la vida real, de lo que estamos viviendo en este mundo con respecto a este tema. El abuso sexual infantil entonces se constituye como ese tipo de abuso que se hace hacia un menor de edad. Según medicina legal, la mayoría de las veces el círculo más cercano de la persona valorada, que incluye familiares de primer grado, es el que maltrata a los niños y las niñas y adolescentes. Ojo con esto. Ojo con esto, papás, mamás, personas que están escuchando,
porque a veces creemos que el abusador está fuera, y mentiras. Mira la cifra tan alta, 71.51% es el dato que corresponde a los abusos sexuales perpetrados por personas del mismo círculo, del círculo cercano del niño, papás, tíos, abuelos, padrastros, madrastras, hermanastros, vecinos. El índice es alarmante, precisamente porque a veces estamos creyendo que los niños están a salvo con alguno de nuestros familiares, y no es así. Y esta cifra y lo que estamos hablando, pues no es para que ahora estemos mirando a todo el mundo pues con la desconfianza y nos volvamos también mucho con respecto a las relaciones familiares, pero sí para encender alarmas muy al interior nuestro y empezar a pensar y a establecer estrategias para no tener que dejar a nuestros chicos solos, porque yo voy a entrar diciéndoles y les voy a repetir a través de este curso algo que siempre digo, y es que la mejor forma para terminar con este flagelo, para minimizar este flagelo de alguna forma, es la prevención que empieza en casa. Somos nosotros, los padres, los responsables de la crianza de los niños, no son los tíos, no son los abuelos, no son los primos, y vamos a estar abordando varias de estas temáticas a medida que desarrollemos el contenido de este curso, porque realmente esto está pasando y en tan alto índice es por la irresponsabilidad de los padres de familia, porque son los padres el primer entorno protegido, es el hogar el primer entorno protegido donde deberían estar los chicos. Pero como ustedes se dieron cuenta en el video de sensibilización, pues eso de entorno protegido parece simple y sencillamente estar ahí en el nombre, en el papel, porque en la práctica realmente no se ve. De los presuntos culpables, un 3.19% obedece a otras personas, ¿sí? Que de igual manera ejercen control y autoridad sobre los niños. Puede ser maestros, sacerdotes, ¿cierto? Personas que no son de la familia, pero que ejercen algún tipo de control sobre los chiquitos. Hablemos entonces ahora un poquito acerca de algo que se llama el síndrome de acomodación o negación en el abuso sexual infantil, denominado el SAASI en sus siglas. Este fue un síndrome descrito por Ronald Sumid en el año 83 y que consta de varias fases. ¿Por qué una niña o un niño, después de haber confesado el abuso sexual, se retracta? Porque ha pasado y pasa. ¿Por qué después de que por fin se decidió hablar y tuvo el valor, se retracta? Entonces, miren, en la mayoría de los casos los abusadores son personas conocidas por el menor, ya sean familiares u otras personas con vinculación directa, vecinos, maestros, guardadores, médicos, profesores, pastores, amigos, entre otros, como lo acabamos de ver en las estadísticas, quienes tienen un gran prestigio en el círculo que rodea al niño y muestran mucho afecto hacia este, todo lo cual genera que el menor sienta que nadie le va a creer y que puede cortar el vínculo afectivo que lo une al agresor, que sus padres se enojen y entre otras cosas. Todo esto lo puede estar pensando un chiquito. Recuerden que hablábamos de ese alto índice entre el círculo familiar. Nadie se espera, o sea, es algo ilógico que un papá pueda abusar sexualmente de su hija o una mamá o el abuelo. Entonces, cuando esto sucede, muchas de las ocasiones el niño tiende a pensar, y también depende de la edad que éste tenga, que nadie le va a creer. Y si a eso le sumamos otros factores que vamos a ver más adelante, entonces, si el niño llega a pensar que de pronto no le van a creer, ¿qué clase de comunicación puede estar teniendo ese niño con papá y mamá? ¿Cómo es la relación a nivel de la familia para que él sienta esa desconfianza de contar? ¿Cierto? Si puede pensar que sus padres se van a enojar o no le van a creer, eso tiene que ver con el vínculo afectivo que lo relaciona a sus padres y a las personas que están con él, a su mamá, a su papá. Entonces, aquí vienen también muchos factores implícitos que son los que tienen que ver con los vínculos familiares, la manera de relacionarse, la comunicación asertiva, muchas otras cosas. Con frecuencia no se les cree,
son culpabilizados de lo sucedido y sus versiones rechazadas. Los padres y los tribunales estigmatizan al niño con acusaciones de mentir, manipular o ser sugestionables. En estas condiciones no resulta extraño que se retracten negando haber sido objeto del abuso previamente revelado, lo que hablábamos anteriormente. Entonces, el niño se va a terminar sintiéndose culpable y prefiere no contar las cosas. Si a eso le sumamos la complicidad del cónyuge por diferentes razones, que también lo vamos a ver más adelante, pues el niño prefiere quedarse en silencio. Este síndrome de acomodación tiene varias fases y la primera de ellas es el secreto. El secreto. Muchas de las herramientas y de las tácticas que usan los agresores para coartar y amenazar a los niños son estas. Si cuentas, te voy a matar a tu mamá o a tu papá o a la persona que sepa el agresor que el niño quiere. Mire, inclusive hasta las mascotas. El agresor ha estudiado previamente a su víctima. Recuerden que como está en su gran mayoría en el círculo cercano al niño, este agresor antes de atacar ya ha estudiado previamente a su víctima. Sabe qué clase de relación tiene con sus padres. Por eso cuando el victimario se da cuenta que el niño y sus padres son muy cercanos, que sus padres están ahí vigilantes todo el tiempo, que hablan con ese niño todo el tiempo, que le prestan atención a lo que el niño dice, que se le cree, pero se indaga, porque los niños mienten. Los niños sí mienten. Ahorita más adelante vamos a hablar de ese asunto. Los niños mienten. En casos de abuso sexual, yo he escuchado a papás que dicen, es que mi hijo nunca miente, y menos en este tema, pero sí puede ser manipulado para mentir, entonces tenemos que tener cuidado con eso. Yo conozco muchos abusadores sexuales que están en la cárcel siendo inocentes porque se les acusó de un delito que no cometieron, ¿sí? Entonces sí pueden ser manipulados para mentir. Entonces, el abusador conoce a su víctima, saben qué tiempo está solo, cuánto tiempo está solo, si mantiene en la casa del vecino, si lo cuida el abuelo, se lo dejan al abuelo, pero el abuelo mantiene durmiendo todo el día, entonces el niño mantiene solito. Entonces, él conoce muy bien y sabe la manera por dónde va a coartar a ese niño. Conoce la personalidad del niño, si el niño es esos niños introvertidos que se dejan amedrentar fácilmente, que no desarrollan su carácter, su personalidad por múltiples razones, él lo sabe y va a desarrollar toda una estrategia para acercarse a él y hacerle daño. Entonces, si cuentas, voy a matar a alguno de los que tú más quieres. Este va a ser nuestro secreto. Esa es otra de las estrategias que el abusador usa. No se lo cuentes a nadie porque nadie lo va a entender o nadie te va a creer, que esto quede entre los dos. No se lo digas a nadie. Nadie te va a creer. Si lo cuentas, se acaba la familia y tú terminarás en un orfanato. Estas son como las más frecuentes, pero hay muchísimas más, ¿cierto? Es que yo te voy a enseñar la manera de cómo no te debes dejar tocar de los demás. Esta es una de las que he escuchado. Yo, el papá diciéndole a su hijita, voy a tocarte para que te des cuenta que así no te puedes dejar tocar de nadie más, ¿no? Te voy a enseñar el juego de los novios, entonces los novios se besan aquí, se besan allá, una cantidad de cosas que pues obviamente en su mente infantil y en su mente inocente para los niños, además acuérdense que hay un vínculo afectivo, porque si es el papá o es el padrastro o es el tío o es el abuelo, hay un vínculo afectivo que el niño tiene hacia ese agresor. Y si a eso le sumamos que a los niños constantemente les estamos enseñando y metiendo y repitiendo que tienen que obedecer a los adultos y respetarles y hacerles caso, pues calculen. El niño deduce que algo malo está sucediendo y que resulta peligroso hablar sobre ello. El niño promedio no cuenta lo que le está sucediendo, hecho que va en contravía de la idea de que la víctima ante una situación de esta índole solicita ayuda. Cuando quienes interrogan al niño se enteran que el abuso estaba ocurriendo de tiempo atrás en forma suspicaz, le preguntan, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Cómo pudiste mantenerlo en secreto? ¿Por qué esperaste hasta ahora? ¿Cómo quieres que ahora te crean? Siempre terminando el niño en hacerlo sentir culpable, no tiene la culpa absolutamente de nada. Entonces,
La segunda fase es el desamparo. La educación impartida induce a los menores a obedecer, a ser amables y cariñosos con las personas cercanas, lo que incrementa el riesgo de desprotección de las víctimas. Aquí es bien importante que tengamos en cuenta los que tienen niños pequeños, que hay muchísimas herramientas en el internet para enseñarle a los niños formas de decir no, formas de cuidarse, formas de enseñarles cuáles son sus partes íntimas. La comunicación asertiva es muy clara. Una de las cosas que usan los abusadores es lo del secreto. Este es un secreto entre tú y yo. Entonces es bien importante enseñarle a los niños cuál es ese tipo de secretos que sí se puede guardar y cuál no. Y para eso hay herramientas pedagógicas, infinitas herramientas pedagógicas en el internet. El niño confía plenamente en las personas cercanas y no espera recibir de ellas una conducta abusiva. Si un adulto en el que confía abusa sexualmente de él, el menor se sentirá traicionado en su confianza y totalmente desprotegido. Si fue el papá, ¿a quién le va a contar? Y si vive solo con él y la mamá no está. O si va y le cuenta a la mamá y la mamá no le cree, lo culpa de mentiroso y hasta le pega. ¿Sí? Entra en una fase de desamparo porque se siente totalmente desprotegido. Este abuso provoca que en el desarrollo del niño sentimientos de impotencia y desprotección que perdurarán a lo largo de su vida y se generalizan al resto de sus relaciones interpersonales. Aquí ya estamos hablando un poquito de secuelas a largo plazo. La experiencia abusiva no hace más que confirmar su estado de desamparo. Se espera que el niño reaccione como un adulto frente al abuso sexual. Si no lo hace, se le considera cómplice del abuso. No es fácil para un menor reaccionar cuando el abusador es alguien jerárquicamente superior a él, a quien debe respetar y obedecer. A veces uno escucha mamás que dicen, pero ¿por qué no me lo dijo? Es que usted lo estaba disfrutando, es que a usted le estaba gustando, un niño de 6 o 7 años. ¿Sí? Entonces, a veces también el desconocimiento y el tratar de poner por encima a ese hombre abusador o a esa mujer abusadora por encima de sus hijos. Esto lo vamos a ver ahorita en los perfiles del abusador y el perfil de la pareja, cómo se prefiere muchas veces al abusador por encima de los niños. La sociedad espera que el menor resista, pida ayuda o intente escapar, pero la mayoría de los chicos no pueden reaccionar porque se quedan paralizados. No sé si en algún momento ustedes han tratado de ponerse en los zapatos de un niño que sufra esto, de la impotencia que se puede sentir, o tal vez usted que me está escuchando y ha sufrido una situación así, puede entender lo que estoy diciendo. El quedar paralizado completamente por el miedo, por el terror, por los sentimientos que puede estar produciendo el hecho de haber sido violentado sexualmente. O sea, esto es algo tremendo. Y todavía hay gente que esperan que los niños, pues, por sí solos pidan ayuda. Son muy pocos realmente los chicos que piden ayuda y que se salvan inmediatamente porque tienen a su alrededor personas que los ponen a salvo después de haber sido abusados. Pero la realidad triste es que la gran mayoría son abusados por años sin que nadie se entere, o peor aún, con la complicidad de otra persona. Se suele denominar a esta etapa como impotencia, puesto que el adulto tiene la autoridad y control sobre el niño abusado, con lo cual genera esta característica en el menor, quien siente que no tiene forma de evitar dicha situación. Cuanto mayor sea esta autoridad, pues mayor será la dependencia. Si es el papá, si es el padrastro, la autoridad es mayor, entonces pues más va a tener la víctima dificultad al momento de hablar, provocando que este abuso se reitere en el tiempo. Personas que fueron abusadas por años y vinieron a contar después de 20, 30 años, es más, que tienen hijos de su abusador y no hablaron sino hasta cuando ya eso había pasado durante muchísimo tiempo. La tercera etapa es la etapa del entrampamiento y acomodación. Entonces, en esta etapa encontramos que la víctima se encuentra atrapada entre el dolor que le ocasiona el abuso y la responsabilidad de mantener a su familia protegida de la desintegración. Le invade la sensación de que nunca saldrá del abuso, se siente atrapada. Si calla el secreto, se siente culpable, se siente cómplice, pero si lo revela, pues va a sentir la culpabilidad de que la familia se destruya. Acuérdense que esas son las estrategias y las tácticas de coerción que usan los abusadores. Entonces está atrapado
no sabe qué hacer, si hablar o mejor quedarse callado. Aparte de que tiene que lidiar con lo que está pasando, con lo que le está pasando, ¿no? Como el abuso suele repetirse y está imposibilitada para frenarlo, la única opción que le queda es aprender a aceptar la situación y sobrevivir. Y esto tiene que ver con un recurso que la mente a veces usa para escaparse de una situación que le provoca demasiada confusión, demasiado miedo, demasiado terror, que prefiere hacer la mente hacer como si no pasara nada. Muchos chicos, testimonios de chicos que algunos de ellos los vamos a ver durante este curso, llegó un momento en que hablaron de lo que les pasó durante años y cuentan cómo cuando ya sabían que el papá venía para donde estaban a abusarlos, lo único que tendían a hacer era hacérselos dormidos, porque sabían que no lo iban a poder evitar. Entonces mejor me tapo con la cobija, mejor me hago el dormido y que pase rápido. Niñas y niños abusados sexualmente por quienes deben cuidarlos no tienen más remedio que acomodarse a la situación. Entonces, después de sentirse atrapados porque no saben qué hacer y sienten que no van a poder nunca salir de ahí, prefieren acomodarse, mantener el secreto, sobrellevar la soledad y con mucha vergüenza de lo que está pasando, porque se sienten muchas veces culpables. Experiencias que son realmente traumáticas y que con el tiempo no solamente van a tener consecuencias a corto plazo, sino a largo y a mediano plazo. La cuarta fase es la revelación tardía, conflictiva y no convincente. Entonces, un número significativo de casos de abuso sexual no es revelado nunca. En aquellos casos en que la revelación ocurre es consecuencia de un conflicto familiar o de un hecho fortuito o resultado de campañas educativas de la comunidad. Cuando tiene su origen en un conflicto familiar, usualmente se presenta años después de haberse iniciado el abuso sexual. Puede pasar durante muchos años y no se dice nada y no se cuenta nada. Y cuando ya se revela, pues ya no hubo nada más que hacer. Porque o no le creyeron a la víctima, o el victimario ya se murió, o el victimario ya se voló, entonces ya no procede. O la denuncia ya no procede porque la persona ya es mayor de edad, entonces no le prestan atención. A ver, si a veces no le, miren la estadística que vimos ahorita, si a veces no se le presta atención a un caso que pasó inmediatamente y queda en impunidad con evidencias, a veces hasta con videos, pues calcule una denuncia que pasa después de muchos años de haberse perpetrado el hecho. Peor. Cuando el menor logra romper el silencio, usualmente se encuentra con la incredulidad de quienes lo escuchan. Lo cuestionan por no haberlo contado antes y usualmente ante la versión de la víctima se suele reaccionar con duda, con sospecha, se cree que el menor está mintiendo. Desafortunadamente, quienes conocen la historia les cuesta creer que el menor pudiera haber tolerado el abuso sin denunciarlo inmediatamente. Paradójico, ¿no? O que el adulto normal pudiera haber sometido a semejantes vejaciones a un infante. Ahí es donde fallamos muchísimas personas, el creer que el otro es inocente, el creer que es incapaz. Caras vemos, corazones no sabemos. Si uno ve casos y casos y casos en las noticias que hombre uno debería desconfiar hasta de la propia zona. Cuando se trata de un caso de incesto paterno-filial, tiende a identificarse más con el padre. Enfatizan en que la joven parece más molesta por el castigo inmediato que por las atrocidades sexuales a las que hace referencia, y no se entiende por qué no se quejó años antes cuando se iniciaron los hechos. Se presume que inventó la historia para desquitarse de la disciplina del padre. Esto ha pasado en algunas ocasiones, entonces lo que pasa es que ella está diciendo mentiras porque como yo no la dejo tener novio, porque como yo no la dejo tener novia, y hasta ahí llegó el asunto. Y la quinta fase es la retractación, que ya entonces lo más probable es que sí ha pasado todas estas fases donde el niño pues ha guardado el secreto, ha guardado silencio porque se sintió atrapado, porque ya llegó un momento en que mucho tiempo después reveló lo que estaba pasando, entonces puede llegar un momento en que se retracte y termine diciendo que todo era mentira, que todo es un invento. Ve que nadie le está creyendo, que se armó el farral en la casa, que el papá y la mamá se separaron, que la mamá llora y lo culpa, que el papá se fue por culpa de ella o por culpa de él. Entonces, ¿qué termina haciéndose el menor? Retractándose.
Por encima del enojo subyace la culpa y la responsabilidad de preservar a su familia. Además, descubre que los miedos y las amenazas de mantener todo el secreto son ciertas. En los casos de incesto paterno-filial, el padre la abandona y la llama mentirosa. La madre no le cree, sufre ataque de nervios, etc. La familia queda fragmentada, los hermanos a la deriva. O sea, qué responsabilidad tan grande la que tiene que asumir la víctima. Aparte de ser víctima, imagínense toda esta carga de tipo emocional y psicológica. Una vez más, la víctima carga con la responsabilidad de preservar o destruir la familia y opta por retractarse, por decir que todo era una mentira. Amigos, de manera muy rápida y muy puntual hemos podido sintetizar los contenidos de esta primera unidad. No se pierdan el segundo módulo.